Capítulo 27. Mientras Hiruzen corría por la aldea, llegó rápidamente al complejo Hyuga. Casi no se detuvo en la puerta, pero un último resquicio de sensatez logró frenarlo antes de cometer una metedura de pata imperdonable. Eso no saldría bien si entrara en las supuestas pruebas mientras fuera perseguido por los guardias de la puerta Hyuga. Sorprendentemente, los guardias de la puerta no le causaron muchos problemas, o ninguno en realidad. Era extraño porque, hasta donde él sabía, los Hyuga se caracterizaban por su arrogancia. Siempre había algún problema cada vez que visitaba el complejo. Siempre algún pequeño inconveniente que lo hacía esperar al menos media hora antes de que le permitieran entrar, todo para satisfacer el ego y el afán de poder de los Hyuga al mando, lo que les permitía convencerse de que eran importantes porque incluso habían hecho esperar al Hokage. Pero hoy, los guardias se apartaron silenciosamente de su camino después de que les entregara el pergamino de invitación que Tsunade le arrojó. Estaban extrañamente abatidos, como si su realidad se hubiera trastocado por completo, y aún les costaba creer que no estuvieran soñando. Hiruzen echó un vistazo a sus frentes inmaculadas, que no lucían el sello del pájaro enjaulado, e instantáneamente comprendió la causa de aquella rareza. Debería haberse sentido eufórico. Era uno de los mayores defensores del cambio de esa tradición en particular. Lamentablemente, nunca pudo decir ni hacer nada al respecto abiertamente. Los asuntos del clan no eran asunto suyo como Hokage, pero tenía sus propios prejuicios. Sin embargo, ahora que había sucedido, y por la forma en que sucedió, Hiruzen se sentía dividido. No podía sentir mucha alegría por ellos. Con el ceño fruncido, preocupado y con expresión de conflicto, Hiruzen se apresuró a adentrarse en el complejo hasta llegar a una especie de plaza repleta de miembros del clan Hyuga. Cientos de ellos, aunque una rápida mirada le indicó que no todos estaban presentes. Casi no había niños entre la multitud, y había menos mujeres que hombres. Hiruzen dedujo que muchos probablemente se habían quedado en casa con los niños. Por un momento, Hiruzen pensó que tendría que rodearlos, pero entonces algunos hombres lo vieron y, con un rápido susurro, hicieron señas a otros, y la multitud se apartó silenciosamente a su paso, dejándolo pasar. Intentando mostrarles un gesto de agradecimiento, Hiruzen adoptó una expresión digna pero amable mientras avanzaba, pero no pudo evitar los leves movimientos de sus mejillas al notar que ninguno de los Hyuga presentes lucía el sello del pájaro enjaulado a pesar de que todos ellos pertenecían sin duda a la rama secundaria. Por desgracia, los Hyuga eran tan observadores que incluso quienes no participaban en combates podían notar hasta los más mínimos gestos con solo prestarle un poco de atención y tener el Byakugan activado. Lamentablemente, todos tenían el Byakugan activado, y como antiguo Hokage, llamaban mucho la atención, quisiera o no. Tras cruzar rápidamente la multitud, Hiruzen salió a un claro y enseguida divisó algunas cosas. Frente a la plaza del pueblo, Hinata estaba sentada cómodamente en una plataforma elevada junto a su padre, que, con los hombros ligeramente caídos, parecía derrotado pero también orgulloso. El asiento de Hinata era sin duda el que debía ocupar el jefe del clan, y Hiruzen suspiró para sus adentros. Su mirada cautelosa recorrió el lugar, y se estremeció al ver una pequeña mesa de madera a un lado con 5 cabezas cercenadas, un rastro de sangre que conducía hasta dicha mesa desde un tajo cercano a la derecha. A la izquierda, frente a Hinata, se encontraba un pequeño grupo de unas 20 personas, claramente prisioneras, que obviamente pertenecían a la rama principal del clan Hyuga. Parecían preocupadas y temerosas. Solo unas pocas mostraban una actitud desafiante, pero Hiruzen supuso que era difícil reunir valor cuando una kunoichi de rango S te mira con hostilidad de frente y una multitud de ex esclavos furiosos te observa con sed de sangre por detrás. La presencia de Hinata fue probablemente lo único que impidió que los miembros más radicales y enfadados de la casa secundaria lincharan por completo a todos los miembros de la casa principal. Hiruzen Sarutobi. No eres quien esperaba. Pero bueno. Bienvenido. Por favor, acércate y toma asiento. Hinata lo vio y, con un breve saludo, le indicó un asiento vacío cerca de ella, lo que hizo que Hiruzen se detuviera un instante. Sin duda, aquello representaba mucha menos consideración de la que solía recibir de un supuesto jefe de clan, pero era un adulto. Podía sobrellevarlo. Ya veo. Gracias. Asintió, pero no se movió de su sitio, permaneciendo de pie justo frente a Hinata. ¿Podría preguntar qué está pasando exactamente? Su mirada, impasible, volvió al tajo para mostrar mejor lo que quería decir, y sus ojos se encontraron con el hombre que estaba sujeto por 2 Hyugas de aspecto robusto cerca de él, suplicándole con la mirada que lo salvara.
Hiruzen normalmente adoptaría una postura de los asuntos del clan no son asunto mío, pero, desafortunadamente, reconoció instantáneamente al hombre como Hyuga Hiroto, uno de los miembros más influyentes de los ancianos Hyuga, que tenía gran influencia sobre muchos negocios en Konoha. También era el principal aliado de Hiruzen en el clan Hyuga, y, de alguna manera, Hiruzen dudaba mucho que el hombre hubiera estado a punto de ser ejecutado justo cuando él entró en la plaza del pueblo. Sabía lo engañoso que podía ser el Byakugan, e Hinata sin duda lo vio venir desde la torre Hokage. No. Esto fue una demostración de poder. Los labios de Hinata se curvaron en una sonrisa divertida. ¿Has leído el pergamino que tienes en la mano? Preguntó con naturalidad. Sí, respondió Hiruzen, con expresión de desaprobación. ¿Con qué derecho te autoproclamas nueva líder del clan Hyuga, muchacha? Preguntó con gravedad, intentando desconcertar a Hinata, quien solo arqueó una ceja con una leve risita mientras su padre hablaba. Le cedí voluntariamente a mi hija el manto de jefa del clan. Y supongo que los ancianos del clan estuvieron de acuerdo en que asumieras el liderazgo, como es tradición en el clan Hyuga, preguntó Hiruzen, tratando de no sonar demasiado sarcástico mientras dirigía una mirada significativa a los prisioneros. Las tradiciones están sobrevaloradas, dijo Hinata a Hiruzen, encogiéndose de hombros. He decidido que las cosas sean más justas ahora que el sello del pájaro enjaulado ya no se usa. Estoy seguro de que la mayoría de mi clan me apoyará. Hiruzen abrió la boca, con una réplica en la punta de la lengua, pero los vítores de casi 200 Hyugas entre la multitud fueron ensordecedores. Al darse cuenta de que no obtendría el apoyo necesario para revocar su nombramiento, Hiruzen frunció el ceño con frustración y decidió cambiar de estrategia. Esperando a que la multitud se calmara, habló cuando sus vítores finalmente cesaron. ¿Eliminaste las protecciones del Byakugan? Konoha no puede permitir que un linaje tan importante caiga en manos de... Hemos aplicado un nuevo sello a cada Hyuga del clan, interrumpió Hinata a Hiruzen, quien maldijo para sus adentros. Claro que sí. No es que pudieran ser menos que extremadamente competentes, ¿verdad? Los esquemas de los sellos se entregarán a la aldea para que los maestros de sellos los examinen. Los labios de Hinata se curvaron en una leve sonrisa. El sello era prácticamente inútil para la aldea, así que no le importaba que Konoha también lo tuviera. Y permitirles comprobarlo la haría quedar como la sensata del grupo. Algo que Hiruzen sabía perfectamente, porque su expresión se volvió algo rígida mientras intentaba pensar en una respuesta adecuada que no sonara como una rabieta. Sigo sin poder tolerar estos juicios. Esto no es la justicia del pueblo. Esto es una masacre, comenzó a decir finalmente, con el rostro ensombrecido, pero Hinata se negó a ceder. Hiruzen Sarutobi, dijo, enfatizando su nombre de clan. Estás aquí como testigo de Konoha, pero no para imponer condiciones. Esto es un asunto del clan Hyuga. Así que, o te sientas en tu asiento y te callas, o te vas. Hinata hizo un gesto con la mano hacia los hombres que sujetaban al prisionero, e Hiruzen apretó los dientes, a punto de dar un paso al frente. Un leve destello del chakra de Hinata lo detuvo en seco mientras su mayor aliado en el clan Hyuga era bajado al patíbulo, retorciéndose y protestando sin cesar. El hacha se alzó, y la cabeza rodó separada del cuerpo. Hiruzen cerró los ojos, sintiendo casi físicamente cómo su poder se desvanecía al soltar un suspiro. Como saben, el clan siempre ha tenido el privilegio de lidiar con los traidores como mejor nos parezca. Esta es solo una pequeña limpieza del clan. Hinata señaló con la barbilla el cadáver decapitado que se llevaban, malversó fondos del clan, aceptó sobornos, maltrató a sus compañeros y también participó en el envenenamiento de mi madre cuando estaba embarazada. Entre otras cosas, Hinata apenas pudo contener una mueca de desprecio. La mente de Danzo era un tesoro de información, e Ino se la puso al día. Hyuga Hiroto también se aseguró de que los guardias miraran hacia otro lado durante el intento de secuestro de Danzo por parte de Kumo. Eso les costó la vida, pero los pobres hombres solo estaban obedeciendo órdenes. Lamentablemente, Hiruzen seguramente le pediría pruebas de eso en un intento de tenderle una trampa, por lo que Hinata solo podría acusar al hombre de algo que pudiera probar debidamente. Saber que su madre había muerto envenenada aún la enfurecía. Probablemente no habría sido tan despiadada ni habría organizado un espectáculo público de decapitaciones, pero cuando Ren obtuvo un documento del escondite de Danzo que lo demostraba, digamos que aún se contenía. Al fin y al cabo, algunos de los ancianos del clan seguían vivos. Aún podrías haberlo entregado a Konoha con pruebas. Exclamó Hiruzen con vehemencia, pero Hinata levantó bruscamente la mano en un gesto de detención. Siéntate o lárgate.
Le dirigió a Hiruzen una mirada que lo hizo enfurecer, pero al cabo de un rato se dio cuenta de que no bromeaba y que no podía permitirse presionar demasiado, porque, bueno, según las leyes de la aldea, tenía toda la razón. Los clanes podían impartir su propia justicia a los traidores y a los miembros del clan. Hiruzen caminó a regañadientes hacia el asiento preparado, lanzándole a Hinata una mirada de decepción que ocultaba una furia escalofriante mientras se sentaba, pensando detenidamente en cualquier resquicio legal que pudiera utilizar para impedir que la niña insolente y malcriada llevara a cabo legalmente su mini masacre. Siguiente caso, dijo Hinata, apartando la mirada. Hyuga-ken, por favor, dé un paso al frente. Un hombre salió de entre la multitud con un andar nervioso e inseguro y se detuvo frente a la plataforma elevada. Hizo una profunda reverencia a Hinata. Hyuga-ken a su servicio, señorita. Hinata asintió distraídamente, casi con aburrimiento. Expón tu queja. Ken vaciló un instante, pero luego pareció recobrar la compostura. Hyuga Anataro, Sama. Él. Ken miró al suelo. Forzó a mi esposa. Apretó los puños con clara frustración. Hinata puso los ojos en blanco. Al menos podría haber ideado algo más original, pensó exasperada, perdiendo la cuenta de cuántas veces había escuchado esa acusación ese día. Estás mintiendo, dijo con voz inexpresiva, haciendo que Ken se estremeciera. En serio. Era como si esos hombres adultos, que habían tenido el Byakugan toda su vida, de repente hubieran olvidado que podía usarse como un detector de mentiras bastante fiable. Además, con un poco de esfuerzo, sus habilidades médicas y su capacidad para detectar mentiras eran fáciles. El hecho de que tantos miembros de las casas secundarias arriesgaran el castigo y se presentaran ante ella hoy, mintiendo solo para lograr la ejecución de tal o cual miembro de la casa principal, decía mucho. Esto puso de manifiesto la división dentro del clan desde una nueva perspectiva. Ahora que la amenaza del sello del pájaro enjaulado ya no se cernía sobre los miembros de las casas secundarias, lo único que les impedía asesinar directamente a los miembros de la casa principal era, curiosamente, Hinata. Él es el padre del hombre que abusó de mi hija. Exclamó Ken furioso, fulminando con la mirada al hombre entre los prisioneros, que ni siquiera prestaba atención y simplemente miraba fijamente una de las cabezas decapitadas sobre la mesa de madera mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Y por eso, su hijo fue ejecutado, y la mitad de la fortuna familiar será confiscada, suspiró Hinata, negando suavemente con la cabeza. Tu hija recibirá una compensación, pero no voy a ejecutar a un inocente solo porque no supo criar bien a su hija, dijo con firmeza, provocando que Ken balbuceara. Al darse cuenta de que no conseguiría lo que quería, sus hombros se desplomaron y regresó entre la multitud. Esa decisión no le granjeó muchas amistades, pero Hinata debía mantener un cierto grado de justicia. Si comenzaba a ejecutar a inocentes para apaciguar a los miembros de la rama secundaria que se sentían ofendidos, sus problemas nunca terminarían. Le parecía todo ridículo. Ni siquiera había pasado un día y ya se arrepentía de haber asumido el liderazgo del clan. Ya se imaginaba los problemas que le acarrearía su nuevo cargo, y sería un verdadero suplicio impedir que los miembros de su clan se mataran entre sí. Tuvo que gobernar con mano de hierro porque nada más iba a funcionar. Solo unos años y luego podré pasarle la responsabilidad a Hanabi, pensó Hinata con tristeza mientras exteriormente hablaba con severidad. Siguiente caso. Respira hondo. Te ayudará a calmarte, dijo Ren, de pie junto a Temari, quien se movía nerviosamente de una forma adorable. Estaban en la sala de espera del estadio reparado donde se celebraban los exámenes Chunin. Era la misma sala donde los participantes habían esperado sus combates hacía apenas unas semanas, pero las circunstancias eran muy diferentes. Hoy, fue su boda con Temari. Dado que simbolizaba la unión de sus dos aldeas en una alianza, ni los ancianos de Konoha ni los de Suna aceptaron que se tratara de un evento discreto con la presencia únicamente de quienes debían estar allí. De hecho, protestaron vehementemente hasta que se decidió, mejor dicho, hasta que ellos decidieron, que toda la aldea debía poder participar. Sí. Ren no estaba muy contento con eso. Pero no parecía tan grave cuando lo comentaron durante las negociaciones. Ahora, él estaba casi tan ansioso como Temari. Solo que lo disimulaba mejor. Temari apartó un poco la cortina que cubría el espacio abierto desde donde se podía observar el interior de la arena y echó un vistazo a la multitud. En cuanto la vieron, se oyó un fuerte grito de júbilo que la hizo soltar un grito ahogado. La cortina cayó de golpe, cubriendo la sala con su voz, mientras Temari maldecía en voz baja. Ren soltó una risita, ganándose una mirada de reproche de la chica. Es fácil decirlo para ti, murmuró Temari, desviando la mirada hacia la cortina.
Esto es vergonzoso. Ren negó con la cabeza, flexionó su chakra, dejando que Temari lo notara, y cuando ella se volvió hacia él con una mirada inquisitiva, él dijo, toma. He puesto un genjutsu sobre la cortina. Deberías poder mirar sin que la mayoría de la gente se dé cuenta. Gracias, asintió Temari y giró todo su cuerpo hacia la cortina en un intento de ocultar cuánto agradecía el gesto, pero Ren aún así vio cómo se le enrojecían las puntas de las orejas. La observó mientras ella apartaba un poco la cortina, lo justo para poder espiar por la rendija, y fingía estar absorta en el espectáculo que se desarrollaba dentro del recinto. Aún así, sus ojos tendían a desviarse hacia él. Pero incluso Ren tenía la suficiente sensatez como para saber que no debía decir nada. La aldea estaba sacando el máximo provecho de la situación, y los espectadores tenían que pagar bastante por sus entradas. A cambio, Konoha invitó a una compañía itinerante de la capital para que ofreciera una función como preludio del evento principal. Para ser sincero, Ren estaba más interesado en Temari que en lo que sucedía en la arena. Estaba preciosa. Llevaba el mismo kimono negro con el estampado de arenas amarillas. Su maquillaje, según él, le había llevado al menos una hora para conseguir el resultado perfecto, y la chica parecía algo nerviosa hasta que él la halagó cuando se vieron por primera vez ese día. Sus hombros se hundieron ligeramente al liberarse la tensión. Era evidente que no estaba acostumbrada a usar maquillaje. Incluso ahora, se la veía bastante incómoda con él, pero Sage, le quedaba precioso. Su cabello rubio arena estaba recogido en un moño, con dos mechones ligeramente ondulados que caían alrededor de su rostro y sobre sus hombros casi desnudos, rozando sus clavículas antes de terminar casi a la altura de su pecho. Ren reprimía con picardía una sonrisa cada vez que notaba que los dedos de Temari se movían con un leve temblor, como si deseara quitarse la gran horquilla ornamental que sujetaba su moño. Su kimono realzaba sus curvas a la perfección, mucho más que su habitual atuendo de combate. Estas vestimentas ceremoniales de Suna dejaban poco a la imaginación, y Ren disfrutaba de la experiencia. Deja de mirar mi trasero, murmuró Temari con un resoplido avergonzado, lo que provocó que los ojos de Ren se desviaran hacia arriba. No lo soy, dijo, negando descaradamente todo con una sonrisa inocente. Ella le daba la espalda. No veía nada. No podía probar nada. Y él estaba dispuesto a morir defendiendo esa postura. Temari lo miró por encima del hombro con una mirada penetrante y desaprobatoria que se desvaneció por completo debido a su leve rubor. Estaba admirando los estampados de tu kimono. Son bonitos, se defendió Ren sin mucho convencimiento, y esta vez no pudo evitar que se le escapara una sonrisa burlona. Claro que sí, dijo Temari, poniendo los ojos en blanco con exasperación. Igual que seguro que se ponen muy interesantes por la zona de mi trasero, ¿verdad? Replicó con una sonrisa involuntaria. Es tu kimono, así que supongo que tú sabrás mejor, convino Ren con humildad, provocando la risita de Temari. Ren tarareó para sí mismo. Estaba contento de ver que sus intentos por hacerla relajarse con una charla trivial habían dado resultado. Temari abrió la boca para replicar, pero el sonido de la puerta al abrirse la interrumpió. Al notar que Hiruzen Sarutobi había entrado, tanto Temari como Ren se volvieron hacia él. Iba a oficiar su boda porque, bueno, tenía las credenciales como anterior Hokage. Lamentablemente, las cosas eran muy diferentes en este mundo. Las bodas religiosas eran prácticamente inexistentes, y generalmente eran los funcionarios del gobierno quienes tenían la certificación para casar a las personas. Ren investigó el asunto después de contarle a Hiruzen que él, Hinata e Ino ya estaban casados, y descubrió que lo más parecido a sacerdotes en el país del fuego eran los monjes del Templo del Fuego. Digamos que no ofrecían precisamente ese tipo de servicios. Tras Hiruzen iban Nomura y Koharu, los ancianos de Konoha, y detrás de ellos Baki con Kankuro y otros dos hombres que Ren recordaba como parte del equipo negociador de Suna. Probablemente tenían un alto rango en su aldea, pero Ren no los reconoció ni sabía sus nombres. Veo que ambos están preparados, dijo Hiruzen con calma y una sonrisa amable mientras se acercaba a Ren y Temari. ¿Se saben sus diálogos de memoria? Yo, desde mi edad, tuve algunos problemas con ellos, añadió en tono de broma, intentando aligerar el ambiente. Mis frases son sí o acepto, ¿no? Ren se encogió de hombros con indiferencia. Básicamente es un mini entrenamiento para mi vida de casada. Eso le valió un manotazo de Temari, cuyos labios temblorosos intentaban reprimir una sonrisa inapropiada, mientras Hiruzen le lanzaba una mirada a Ren. Quizás estuviera bromeando, pero era evidente que el anciano quería que todo saliera a la perfección. Ambos no sabemos nuestros diálogos, Sarutobi-sama.
Ya hicimos un pequeño ensayo mientras esperábamos aquí, respondió Temari cortésmente por los dos, y Ren la enfurruñó por arruinarle la diversión. Genial, asintió Hiruzen agradecido. Entonces podemos. Ah. Espere un momento, por favor, lo interrumpió Ren, provocando que frunciera el ceño mientras se giraba hacia él con una ceja alzada. ¿Sí? ¿Hay algo que necesites aclarar, Ren? No tenemos mucho tiempo antes de empezar. Recorriendo con la mirada a todas las personas importantes de Konoha y Suna presentes en la habitación, Ren soltó una risita y activó un sello en secreto. Solo hemos decidido hacer un pequeño ajuste. ¿Ajuste? Preguntó Hiruzen incrédulo, comenzando a enfadarse. El anciano sin duda dedicó decenas de horas a organizar este evento, así que Ren dudaba que le hiciera mucha gracia algún cambio repentino en su plan. Pero era por una buena causa. La puerta de la habitación se abrió de nuevo, atrayendo la atención de todos los presentes cuando Ino y Hinata entraron, ambas ataviadas con sus kimonos ceremoniales, ambas luciendo hermosas, y seguidas por sus familiares más cercanos. En el caso de Ino, estaban sus padres, mientras que en el de Hinata, su hermana y su padre. A Hiruzen casi se le cae la mandíbula al suelo y su mente se quedó en blanco al darse cuenta de las implicaciones de las palabras de Ren. Tras un momento de miradas silenciosas entre los recién llegados y los que ya estaban en la habitación, Hiruzen se giró rígidamente hacia Ren, con los labios crispados, mientras hablaba en un tono bajo, sombrío y silencioso que no ocultaba en absoluto su enfado. No me lo puedo creer. Ren se encogió de hombros de nuevo y, en lugar de responder, miró a Temari, quien exhaló con tensión antes de hablar con Hiruzen. Hablamos, y decidimos que esto será lo mejor. Casi lo logró con un ligero tono de conflicto, y Ren la miró agradecido. Aún temía a Ino y Hinata, así que la idea de terminar casada con ellas le resultaba bastante inquietante. Pero decidió seguir adelante. Curiosamente, no era la poligamia lo que le molestaba. No. De hecho, era algo muy bienvenido, según le contó a Ren. Para Sunagakure y para ella, como futura Kazekage, era una gran ventaja tener ese tipo de conexión con los clanes Hyuga y Yamanaka. Incluso bromeó lamentando que no hubiera ninguna otra mujer de un clan importante. Lo que la aterrorizaba era tener que compartir marido con dos kunoichi de rango S. ¿Hiruzen? ¿Qué está pasando?, preguntó Koharu, con la misma expresión de desconcierto que Omura. Ren quiere casarse con Temari, Ino y Hinata al mismo tiempo, respondió Hiruzen, frunciendo aún más el ceño mientras intentaba encontrar una forma de rechazar la petición. Pero simplemente no pudo hallar un argumento razonable para negarse. De ninguna manera. Protestó Omure con vehemencia. La dignidad de Konoha y Suna depende de esta boda. No podemos permitirnos insultar a Temari y Sunagakure de esta forma. No le vemos ningún problema, interrumpió Baki, y los dos funcionarios de Suna asintieron con entusiasmo detrás de él, lo que provocó que Omura hiciera una mueca por un segundo antes de recomponer su expresión. Se inició un breve intercambio de miradas entre los de Konoha y los de Suna. Los ancianos de Konoha y Hiruzen mostraban un gesto de disgusto, mientras que los de Suna parecían como si sus mayores deseos estuvieran a punto de hacerse realidad. Ren, Ino y Hinata permanecieron en silencio, observando con diversión el silencioso espectáculo de emociones encontradas, mientras que los padres de Ino y el padre de Hinata parecían bastante incómodos, pero estaban dispuestos a apoyar los deseos de sus hijas. Ren lo consideró admirable. No muchos ninjas de Konoha se atreverían a enfrentarse a Hiruzen de esa manera. Esa fue la razón por la que Hinata decidió enfrentarse al clan Hyuga ayer. Todos sabían que, a menos que se deshicieran de los ancianos Hyuga, estos representarían un gran obstáculo de inmediato. Por lo tanto, debían actuar antes de la boda. Como líder del clan Hyuga, y sin la presión de los ancianos, podría elegir a su esposo. Si me permiten intervenir, dijo Ren alegremente, interrumpiendo la tensa atmósfera de la sala, mientras disfrutaba viendo cómo los ancianos de Konoha apretaban los dientes. Como dijo Sarutobi-sama, no tenemos mucho tiempo. Sonrió con sorna, dejando muy claro que introducir este problema a estas horas era totalmente deliberado. La expresión de Hiruzen se ensombreció. Omura parecía estreñida. Y Koharu, para sorpresa de Ren, le gruñó abiertamente. Pero eso solo hizo que su sonrisa se ensanchara aún más. Tienes toda la razón. Tendremos que improvisar. Baki no tuvo ningún problema en ponerse del lado de Ren. Al no ver salida, Hiruzen admitió a regañadientes su derrota con un breve y mordaz. Bien. Como quieras. Pero era evidente que no estaba contento con ello. Que Ino y Hinata se casaran con Ren delante de tantos ciudadanos de Konoha fue un error. Complicaría significativamente cualquier plan futuro para seducirlos.
¡Genial!, exclamó Ren, dando una palmada. Entonces deberíamos repasarlo todo una última vez. Al fin y al cabo, un cambio así seguro que lo complica un poco, ¿no?, propuso, observando de reojo como una pequeña vena se marcaba en la frente de Hiruzen. ¿Y de quién es la culpa?, pensó Hiruzen antes de asentir con irritación y expresión hosca mientras comenzaban el ensayo. Ren decidió dejar de molestarlo. Al fin y al cabo, hoy era un día importante, y al menos debían fingir ser amigos, ¿no? La boda que siguió fue casi decepcionantemente normal. Bueno, tan normal como puede ser una boda en un estadio con miles de personas como espectadoras. Ren casi esperaba que algo sucediera. Que alguien interrumpiera o atacara. Aunque solo fuera para intentar arruinar la alianza entre Suna y Konoha. Estuvo alerta al máximo durante todo el evento, pero no sabía si sentirse decepcionado o contento cuando no pasó nada. Sus emociones eran una extraña mezcla de ambas que lo exasperaba y lo confundía profundamente. Tras la boda, tuvo lugar una procesión por Konoha, en dirección a la plaza principal de la aldea, donde comenzaron las festividades. Tanto Ren como Temari debían estar presentes. Hubo algunos cambios apresurados y una reorganización inesperada de los asientos cuando los organizadores, ya frustrados, fueron informados de que no había una sola novia como les habían dicho, sino 3, por lo que tuvieron que rehacer muchas cosas con muy poca antelación. Pobres desgraciados. Pero lo lograron admirablemente. Las molestias se redujeron al mínimo, y Ren dudaba que muchos de los invitados importantes siquiera notaran que algunas cosas habían cambiado a última hora. Había comida, música y baile en la plaza del pueblo, donde cualquiera podía participar. Los invitados, que solían ser personas influyentes o comerciantes adinerados, disfrutaban de un banquete. Y para los asistentes no invitados, la gente común que simplemente decidía aparecer, había muchos puestos que vendían comida fácil de preparar que se podía suministrar en grandes cantidades. El ramen era muy popular. Una sopa de pescado con bollos se vendía como pan caliente. Incluso los Akimichi estaban haciendo grandes ganancias con su puesto de barbacoa, que lucía un enorme y llamativo letrero rojo de Yakiniku. La música, a Ren le pareció bastante mala. Pero, teniendo en cuenta su experiencia con la música del siglo XXI, probablemente no debería haberse sorprendido. Los músicos y artistas eran bastante escasos en este mundo. Era uno de los inconvenientes de la nueva vida de Ren. La gente suele pensar que reencarnar sería genial, pero perder algunas de las cosas a las que Ren estaba acostumbrado en su vida anterior fue difícil. Incluso provocó una pequeña revolución culinaria en el pueblo solo porque quería unos simples platos de patatas. No era una muestra de su genio. ¡No! Era una prueba de su desesperación. Lamentablemente, Ren no tenía ni idea de música. Nunca había aprendido a tocar un instrumento en su vida, así que, es lo que es. Al menos nadie quería que Ren bailara. De hecho, a él y a sus chicas, incluida Temari, les indicaron sutilmente que se quedarán en su mesa. Estaban allí para que la multitud los mirara boquiabierta. Su papel era lucir bien y ser amables entre sí, sonriendo y saludando a los curiosos. En resumen, fue bastante molesto. Todo aquello no era para Ren y sus novias. Era solo un espectáculo para los espectadores, algo para enaltecer a Konoha. Ren pasó las horas intentando entablar una conversación trivial con sus chicas, tratando de incluir a Temari, que estaba algo retraída, e intentando ignorar la creciente sensación de desagrado en su interior. Esto no fue una experiencia nada agradable para él, y por las sutiles insinuaciones en las expresiones de Ino y Hinata, ellas tampoco disfrutaron precisamente de su boda. Tenían muchas expectativas. La realidad fue un desastre. Y su día quedó prácticamente arruinado. No necesitaban el sello de telepatía para sentir la decepción del otro. Ren ni siquiera sabía qué era exactamente lo que le provocaba ese sentimiento. Simplemente, esperaba más. No podía expresarlo con palabras. Pensaba que su boda sería especial. Esto no lo fue. Solo Temari parecía estar conforme con cómo se habían desarrollado las cosas. Pero claro, estaba demasiado nerviosa como para prestar atención a lo que sucedía. En cuanto les informaron que podían irse, Ren no dudó ni un segundo y se levantó de inmediato. De reojo, vio que Ino y Hinata también se levantaban, imitándolo, pero Temari permaneció sentada. Sus miradas se cruzaron un instante, y él le dedicó una leve sonrisa, extendiéndole la mano en señal de invitación. Para gran diversión de Ren, las mejillas de la chica de Suna se enrojecieron de vergüenza mientras desviaba la mirada antes de poner tímidamente su mano temblorosa en la de Ren, y levantarse lentamente evitando deliberadamente cruzar miradas con Ren. Por supuesto, la vergüenza de Temari era comprensible.
No les dijeron que se fueran. Fue más bien algo como, pueden irse a casa y seguir con la noche de bodas. Y aunque Ren no tenía intención de hacer nada nefasto con la chica hasta que la conociera bien, aún así iba a aprovechar la situación al máximo y a molestarla sin cesar. Con una sonrisa burlona, Ren apretó la mano de Temari y la atrajo suavemente hacia él mientras se levantaban de la mesa. Vamos a mi casa, dijo. Se inclinó más cerca, lo suficiente como para que sus mejillas casi se tocaran, y le susurró al oído. Y a Sage le costaba reprimir las ganas de reírse. La mortificación de Temari era tan evidente que Ren se sorprendió de que no se hubiera manifestado físicamente en un nuevo límite de linaje. Temari asintió en silencio, y entre los silbidos y las miradas burlonas de los presentes que creían haber descifrado la situación, Ren y sus chicas desaparecieron en una nube de humo. Pero en lugar del apartamento de Ren, a donde Temari creía que se dirigían, su sentido espacial sufrió una leve alteración que terminó antes de que pudiera procesarla del todo. De pronto, se encontró en una llanura cubierta de hierba bajo un cielo que se oscurecía. A lo lejos, oyó el sonido del agua y las olas, lo que la desconcertó bastante mientras miraba a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en la casa frente a ellos y se abrieron de par en par. ¿Qué es este lugar?, preguntó Temari con vacilación, con un cierto temor en su tono. ¿Casa? Ren le respondió con una sonrisa sarcástica que la dejó helada, mientras ella le dirigía una mirada de indiferencia, olvidando momentáneamente su sorpresa. Hinata se rió entre dientes al ver sus payasadas antes de entrar en la casa sin decir palabra, mientras que Ino le dedicó a Ren una rápida sonrisa antes de seguirla, reconociendo que él necesitaba un tiempo a solas con Temari para explicarse. Temari apenas notó su desaparición. La única señal de que había registrado su ausencia fue la leve relajación de la tensión en sus hombros. Ren no se habría percatado de ello si no hubiera estado tan pendiente de ella. Ya sabes a qué me refiero, gruñó Temari finalmente. ¿Por qué me trajiste aquí? Sea donde sea que esté este lugar. Intentó sonar molesta, pero un ligero atisbo de miedo hizo que su voz se volviera un poco más aguda de lo normal. Ren, aún sonriendo, se acercó a ella, ignorando su instantánea tensión, y con delicadeza tomó su mano libre entre las suyas, sosteniendo ahora ambas manos entre las suyas. Te dije que íbamos a casa, comenzó lentamente. Este es mi hogar. Mi verdadero hogar. Temari parpadeó sin poder articular palabra ante aquello, mientras volvía a mirar lentamente a su alrededor, esta vez con una perspectiva totalmente nueva, asimilando el lugar como es debido por primera vez. Solo Ino y Hinata conocen este lugar. Y ahora tú, supongo, dijo Ren con nostalgia. Ahora estamos casados, y no quería ocultártelo. Por favor, no se lo cuentes a nadie. Este lugar es importante para mí. Es donde voy cuando necesito desconectar. Aquello fue tanto una demostración como una prueba de confianza. Por suerte, Temari lo reconoció y pareció sentirse halagada. Ren sabía que no se lo ocultaría a sus hermanos, pero parecía consciente de la importancia que tenía para él. Con suerte, al menos lo mantendría en secreto para los demás. Revelarle el lugar no fue una decisión fácil. Ren lo pensó durante varios días antes de decidirse. Ocultárselo a Temari pronto se volvería irritante. Además, probablemente causaría un pequeño distanciamiento entre ellos, ya que ella sin duda notaría algo extraño. Le gustara o no a Ren, desaparecer con frecuencia sin que ella supiera dónde estaba no iba a ayudar a fortalecer su relación. Ese tipo de cosas generaban sospechas, y ya lo tenía bastante difícil como ninja de Konoha viviendo en Suna. Era un riesgo, pero por la paz que reinaba en su matrimonio, tenía que correrlo y esperar lo mejor. Aunque Ren había instalado algunas defensas rudimentarias con sellos, la principal medida de seguridad del lugar era su anonimato y el hecho de que estaba tan aislado que nadie se acercaba jamás. Ren comenzó a construir defensas más completas con sellos, pero tal empresa era una tarea titánica. Le llevaría años cubrir el lugar con suficientes sellos como para que nadie pudiera encontrarlo. Por desgracia, los ninjas eran increíblemente hábiles para recopilar información. A Temari le bastaría un día, si quisiera, para anotar las distintas horas y las posiciones del sol en el cielo durante esas horas. Con esa información, un ninja especializado en geografía podría determinar fácilmente en qué uso horario se encontraba el lugar. Solo eso reduciría el perímetro de búsqueda de la totalidad de las naciones elementales a una extensión de tierra aún considerable en el mapa, pero ahora sabrían dónde buscar. Además, teniendo en cuenta que hay una costa cerca, de repente, el 99% de la superficie terrestre en la zona horaria correcta quedaría descartada de la búsqueda. Y por si fuera poco, se divisan montañas en el horizonte.
Eso es otro factor que podría reducir considerablemente la zona de búsqueda. De repente, el perímetro pasó de abarcar la totalidad de las naciones elementales a quizá 2 lugares, y eso solo si Ren tenía suerte. Es posible que exista un lugar similar, con costa y montañas, en el país del rayo, en la zona horaria correcta y lo suficientemente aislado. Aún así, eso significaría que solo habría 2 lugares que encajaran con la descripción, y cualquiera que buscara el escondite de Ren revisaría primero el lugar ubicado en el País del Fuego, debido a su proximidad a Konoha. Ren no sabía mucho de geografía ni de cómo ubicar lugares por puntos de referencia ni nada parecido. Pero en cuanto Hinata le hizo notar, con toda naturalidad, lo fácil que era encontrar su escondite, empezó a sentirse mucho menos seguro allí. Ese era el tipo de riesgo que corría al mostrarle su casa a Temari. Algo en la mirada de Ren probablemente delató la seriedad del momento para él, y su expresión se suavizó. Ya veo. Sin darse cuenta, se inclinaron más cerca, sus frentes casi se tocaban, y entonces Temari tuvo una revelación muy desafortunada que, sin duda, debería haber llegado antes, pero Ren no pudo encontrar mucha gracia en la situación porque, mientras sus ojos se abrían de par en par, sus posibilidades de besarla se esfumaron como por arte de magia. Temari parpadeó sorprendida mientras retrocedía tambaleándose. Espera. Tú, ya no estamos en Konoha. Puedes teletransportarte. Exclamó con un jadeo, mirando a Ren con la boca abierta de asombro. Tras el pequeño shock de Temari, donde su tolerancia a las tonterías llegó al límite, y después de un breve ataque de pánico, Ren tuvo la impresión de que una parte de ella simplemente se rindió y dejó de importarle todo al aceptar esta nueva realidad. Sin embargo, logró acompañarla a la casa, donde pasaron la noche. Le enseñaron la casa a Temari, y con cada habitación, Ren tenía que esforzarse más por ocultar su creciente risa, mientras Temari parecía cada vez más atónita al escuchar las explicaciones y descripciones excesivamente entusiastas de cada foca que Ino le daba durante el recorrido por la casa. Ren no podía, precisamente, contratar a un electricista para que viniera a instalar todo lo necesario. Tampoco podía excavar una alcantarilla. La casa ni siquiera tenía gas. Era un ninja, no un genio del bricolaje. Tras recibir un sinfín de consejos de varios constructores de Konoha, logró construir una cabaña de troncos decente. Aún así, por muy vergonzoso que fuera, sus clones tuvieron que desmontar la construcción terminada media docena de veces y reconstruirla porque siempre cometían errores. La cabaña ya iba por su 7ª versión y, finalmente, Ren quedó satisfecho, aunque no fuera perfecta. Pero con sus habilidades no tenía forma de dotar a la casa de ciertas comodidades. Al menos, no de la manera habitual. Obviamente, no podía conectar su casa a la red eléctrica. Fue algo totalmente inesperado. No es como si pudiera teletransportarse, ¿eh? Ren se quedó paralizado de repente al ocurrírsele una idea descabellada. ¿Podría hacerlo? Inclinó ligeramente la cabeza, frunciendo el ceño pensativo. ¿De verdad podría? Eso requeriría un portal que tuviera que permanecer abierto permanentemente. O tal vez uno que se abriera y cerrara al accionar un interruptor. Levantó la mano y comenzó a frotarse la barbilla. Ino y Hinata se quejaban de que no podían usar los electrodomésticos que habían traído de casa. No era nada grave. Pero quizás él podría solucionarles el problema de la falta de electricidad de esta manera. Bueno, la casa no lo necesitaba, pero no quedaría bien. Ren no era electricista ni constructor, pero era un maestro en la colocación de sellos. La casa tenía todo lo que una casa normal debía tener, y algo más, solo que hecho de una manera diferente. Aquí todo funcionaba con sellos. Las luces. Había un sello en el techo que producía luz, y otro, conectado al interruptor de la pared cerca de la puerta de cada habitación, que encendía y apagaba el sello principal. La calefacción era la misma. ¿Hacía demasiado frío o demasiado calor en la habitación? Trasteando un poco con otro interruptor, un termostato permitía ajustar la temperatura ambiente. Ren pensaba que este sistema era una mejora con respecto a los sistemas de calefacción convencionales, ya que podía tanto subir como bajar la temperatura según se necesitara. ¿Necesitabas secarte el pelo? Había un sello para eso. ¿Necesitabas cocinar? Había un sello que hacía las veces de cocina. ¿Necesitabas ducharte? Incluso eso se podía hacer mediante sellos, y tenía sus ventajas. Como un suministro infinito de agua caliente. Y además era algo muy sencillo. Instalar una ducha no fue precisamente una hazaña de ingeniería. No requería un sello complejo con docenas de capas, todas con diseños intrincados de lógica impecable y sin fallos fácilmente explotables. No.
bastaba con un sello calefactor en la tubería sobre el cabezal de la ducha, que ajustaba la temperatura del agua, y un sello que producía agua encima de este. Antes de empezar a experimentar con estas aplicaciones de los sellos, Ren pensaba que sería difícil. Pero no lo fue. Solo requirió un poco de práctica, experimentación e invención por su parte. Para ponerlo en términos sencillos, esto no era ciencia espacial. Cualquier maestro de sellos con la suficiente habilidad probablemente podría diseñar algo similar, aunque tendría dificultades para hacerlo usable para quienes no usan chakra. Aplicarlo también sería un engorro sin la capacidad de formar sellos con chakra mediante el tacto. Ren ni siquiera quería imaginar lo difícil que sería encajar esos dos sellos en la tubería sin esa capacidad. Pero estos problemas podían solucionarse con suficiente creatividad. Claro que, para ello, los maestros de sellos de este mundo tendrían que dejar de ser tan obtusos y pensar en usar los sellos para algo más que matar criaturas o sellar demonios. Y eso probablemente sea pedir demasiado. Este sello generador de agua no era precisamente un sello de combate. No se comparaba ni siquiera con un jutsu de rango C utilizable en batalla. Si tuviera que clasificarlo, le correspondería el rango D según la escala de técnicas habitual de esta obra. El sello no tenía la potencia suficiente para causar daño alguno, ni siquiera en su máxima configuración. El sello de calentamiento era, de hecho, más peligroso, ya que podía hervir o congelar el agua con facilidad. Ren tuvo que establecer límites estrictos, por si acaso. Y aún así, incluso este sello productor de agua de rango D bastaba para crear un chorro de agua para ducharse, prácticamente de forma indefinida, utilizando el chakra ambiental. Ni siquiera requería mucha energía. A partir de ahí, fabricar lavabos fue sencillo. Básicamente, se utilizaban las mismas juntas, solo que a menor escala. El único problema era que el agua carecía de los minerales y nutrientes necesarios, por lo que no era potable. Ese sí que era un problema que iba a requerir un enfoque diferente e interesante, pero... Los pensamientos de Ren se vieron interrumpidos repentinamente cuando siguió distraídamente a las chicas al baño, donde encontró a Ino explicándole a Temari las maravillas de un inodoro. Bueno, en realidad no necesitamos usarlo, ¿sabes? Tenemos sellos en nuestros cuerpos que se encargan de nuestros desechos mientras aún están dentro de nosotras, dijo Ino encogiéndose de hombros, ignorando el pequeño horror que apareció en el rostro de Temari. Sinceramente, Ren opinaba que era bastante razonable. Si alguien te decía que tenía un tatuaje de foca que le había alterado la biología hasta ese punto, lo más sensato era considerarlo un completo loco, un cadáver andante a punto de convertirse en uno. Pero como Ren sabía que al menos serías una invitada, si no una residente, decidió construirte el baño, dijo Ino con una sonrisa pícara, lanzándole a Ren una mirada traviesa mientras se acercaba a Temari. Y entre nosotras, deberías haberlo oído maldecir mientras lo armaba, y los sellos se negaban a funcionar como él quería. Incluso tuvo un pequeño berrinche. Fue adorable, rió entre dientes mientras Ren resoplaba. Bueno, discúlpame por asegurarme de que el sello de limpieza no le bronceara el trasero, gruñó cruzándose de brazos. Pero por dentro, se reía a carcajadas cuando el horror en el rostro de Temari cambió y le dirigió al inodoro una mirada ligeramente asustada y cautelosa. Ni Ino ni Ren pudieron contenerse y estallaron en carcajadas. Al darse cuenta de que se estaban burlando de ella, Temari frunció el ceño. Sois unos imbéciles. Buzó, pero sus labios comenzaron a temblar hasta que ella también rió un poco con ellos. Les llevó casi una hora mostrarle a Temari todos los electrodomésticos de la casa, pero finalmente regresaron a la sala, donde Hinata estaba recostada en el sillón, leyendo un libro. La mesa estaba llena de bocadillos, muchos de los cuales Ren sabía que la chica había preparado mientras le mostraban la casa a Temari. Ren se acercó al sillón y, cuando Hinata dejó su libro, extendió los brazos en un gesto silencioso. Ren soltó una risita, se inclinó y sus labios se unieron mientras sus brazos se enroscaban alrededor de su cuello. Gracias, dijo él al cabo de un rato, cuando se separó de ella y ella, a regañadientes, le soltó. Sé que probablemente todos estemos llenos, dijo Hinata dulcemente antes de volverse hacia Temari, pero quería darte la bienvenida como es debido. Y qué mejor manera que hacerla adicta a tu cocina, ¿verdad? Ino suspiró con cariño mientras se acomodaba en el sofá y tomaba una galleta de la mesa al instante. Tonta, respondió Hinata juguetonamente con una sonrisa indulgente. El ambiente cálido y acogedor resultó casi abrumador para Temari, que se quedó paralizada en su sitio, sin saber cómo responder a aquella actitud tan acogedora. Su situación familiar no era así.
Su padre estaba prácticamente ausente todo el tiempo, y cuando no lo estaba, actuaba más como un comandante militar, más interesado en el progreso de su entrenamiento que en preguntarle si estaba bien. Podía contar con las 2 manos las veces que él le había demostrado afecto, y con una sola mano, y 5 dedos de sobra, recordaba las veces que él la había abrazado. Gaara era un asesino desquiciado al que no podías acercarte porque te mataría sin pensarlo 2 veces. Interactuar con él era una situación de alto estrés, y Temari aprendió desde pequeña a mantenerse alerta y en guardia a su alrededor. Lo quería. Era su hermano. Y estaba mejorando. Pero esta era la verdad. ¿Y Kankuro? El chico se largó a su habitación en cuanto pudo, más interesado en sus trajes de cuero y sus muñecos. Temari no sintió resentimiento. Lo comprendía. Era su manera de escapar del ambiente deprimente de su familia. Uno tenía que encontrar algo de alegría en la vida. Eso hacía que la falta de afecto doliera menos. La hacía soportable. Kankuro encontró la suya en el arte de las marionetas, igual que ella la encontró cuidando y entrenando con el abanico de guerra de su madre. Ser tratada como parte de la familia, Temari sintió un nudo en la garganta al tragar saliva, parpadeando para contener las lágrimas mientras se reprochaba mentalmente su facilidad para expresarse. Pero en realidad no podía controlar lo que sentía. Mordiéndose disimuladamente la mejilla por dentro, intentó recomponerse y caminó hacia el sofá, sentándose e intentando fingir que todo estaba bien. Sin que ella lo supiera, los otros 3 ninjas presentes en la habitación notaron su leve arrebato emocional, aunque ella se esforzó mucho por ocultar cualquier señal externa. Pero guardaron un respetuoso silencio y decidieron simplemente integrarla poco a poco en su grupo. Ren miró a las 3 chicas y sonrió con sorna. Así que, ¿juegos de mesa? Los juegos de mesa eran un asco. Jugar con 2 mujeres infieles que engañaban era una cosa. Jugar con 3 mujeres infieles que, además, se confabularon contra él era algo completamente distinto, en opinión de Ren. Al menos, ellos también hacían trampas por igual, y en algunas rondas, se alió con los otros 2 contra Hinata. O contra Ino. O sobre todo contra Temari, quien siempre se quejaba vehementemente de la estúpida unidad de Konohan, pero la sonrisa nunca se le borraba del rostro, ni siquiera cuando perdía sin remedio. Una vez, Temari probó las galletas de Hinata. Bueno, Ren recordó lo que decían sobre las galletas y el lado oscuro mientras la observaba masticarlas con una concentración profunda que encajaría mejor con la de un dragón que guarda su tesoro. Casi tenía miedo de coger una galleta de la bandeja. Hinata lo encontraba todo divertidísimo y lo observaba con orgullo, mientras que Ino disfrutaba mirándolo con sorna cuando Temari, con una sonrisa pícara, se inclinaba lentamente hacia la mesa y tomaba una galleta, sin que la kunoichi de Suna la observara atentamente. Una y otra vez. Al final, Ren se decantó por el segundo mejor premio y se apropió del bol de patatas fritas, mientras que Hinata disfrutaba de sus palomitas. Los aperitivos desaparecieron durante la primera hora. Temari puso cara de perrito triste cuando se le acabaron las galletas. Entonces, el clon de sombra de Hinata salió de la cocina con una nueva tanda de galletas recién horneadas, y la expresión de la chica se iluminó como un árbol de Navidad. Ren, Ino y Hinata se sonrieron en secreto, negando mentalmente con la cabeza a través del sello telepático. Los juegos de mesa pronto fueron reemplazados por juegos de cartas, y rápidamente se convirtió en una competencia sin cuartel entre ellos, ya que pusieron todo su esfuerzo y su entrenamiento en práctica para intentar estafarse unos a otros. Para sorpresa de Ren, Temari era mejor que él en las artimañas. Bueno, probablemente no debería haberse sorprendido tanto. Tanto Ino como Hinata eran mejores en el arte del subterfugio ninja de lo que él jamás sería. Lo había aceptado hacía mucho tiempo. Esto se debía a que fueron criadas para ser herederas de sus clanes y, por lo tanto, su educación estaba orientada a prepararlas para las artimañas más turbias de su mundo. Como hija de raza, Temari sin duda recibió una formación similar. Las 3 chicas habrían derrotado a Ren en las cartas, de no ser por su ingenioso invento. El sello de transparencia en sus gafas con motivos de sellos. Podía ver a través de sus cartas. Qué mala suerte para ellas. Ganó casi todas las rondas. E incluso cuando no ganaba, al menos no perdía primero. Por supuesto, una técnica tan sagrada, debía mantenerse en el más absoluto secreto. Sinceramente, Ren no quería que ellos, y sobre todo Temari, pensaran que lo usaba para espiarlos a través de la ropa. Lo cual era totalmente falso. ¿Pero se lo creería a ella? Mejor no arriesgarse, ¿verdad? Con una simple petición, podía conseguir que Ino y Hinata se desnudaran. No hacía falta darle tantas vueltas. Y Temari, bueno, Temari ahora era su esposa. Técnicamente, sí.
Ren estaba seguro de que si se lo pedía, la chica se acostaría con él. Intuía que no le haría mucha gracia, pero tampoco se quejaría. Al fin y al cabo, era su deber. Lo cual le hizo sentirse realmente mal por todo el asunto. Su ego de macho alfa se tambaleaba ante la idea de acostarse con una chica que no estuviera del todo de acuerdo. Su frágil sensibilidad no podía soportarlo. Así pues, cuando terminaron sus juegos y el sol ya había desaparecido hacía rato tras el horizonte por la ventana, el ambiente en la habitación se volvió un tanto incómodo. Hoy era su noche de bodas, y todos sabían lo que se suponía que iba a suceder. Ino y Hinata parecían algo emocionadas y expectantes, pero Temari parecía estar tratando de mentalizarse para hacer algo que no quería hacer. Ren suspiró. No podía culparla. Apenas se conocían. «Puedes quedarte en la habitación de invitados, Temari», dijo Ren de repente, sobresaltando a la kunoichi de Suna y sacándola de sus preocupaciones internas. «¿Qué?», exclamó sorprendida al comprender las implicaciones de las palabras de Ren. Luego, negó con la cabeza. «No. Puedo soportarlo. Podemos». «¿De verdad quieres hacerlo?». Ren la miró con una ceja alzada, y algo en sus ojos hizo que Temari se encogiera, sintiéndose como una niña pequeña a la que están regañando. Guardó silencio, incapaz de dar una respuesta sincera a su pregunta. Porque sabía que la respuesta que quería dar no era la que debía dar. ¿Ves? Ren le dedicó una sonrisa de impotencia. Pero, y Temari se apresuró a quejarse, pero se detuvo al sentir una suave presión en sus labios en forma de aire acumulado con la forma de un dedo. Solo tenía el tacto como referencia, pero al darse cuenta de lo que Ren había hecho, Temari se sonrojó de vergüenza. Nunca en su vida la habían callado así. Aprovechando su distracción, Ren asintió mentalmente, felicitándose por el trabajo bien hecho. Sabía que Temari probablemente se justificaría ante sí misma por qué tenía que acostarse con él esa noche. Que cualquier cosa menos que penetrarla ese día sería una traición a las intenciones de su aldea. Naturalmente, era una tontería. Pero a veces se obsesionaba demasiado con su Nagakure. Y por lo poco que él sabía de ella, podía ser terca como ninguna otra una vez que se le metía algo en la cabeza y lo aceptaba como la verdad absoluta. Prefería que no llegara a eso. Era necesario frenarla antes de que se pusiera en marcha. «Vamos a pasar toda la vida juntos», intentó tranquilizar Ren a la chica. Y no mentía. En este mundo, el único divorcio posible era la muerte. Por eso abundaban las misiones para asesinar a las esposas de los ricos mercaderes, o incluso a los propios mercaderes. También por eso tantas concubinas de nobles o del daimi sufrían accidentes desafortunados cuando se volvían demasiado incómodas. Técnicamente, Hinata e Ino podrían haber declarado el matrimonio ilegal o no reconocido por las autoridades locales, con algunas maniobras políticas, con la ayuda de alguien como Hiruzen, una vez que Ren se instalara definitivamente en Suna. Pero eso solo sería posible si el matrimonio se hubiera celebrado en secreto. Sin embargo, el hecho de que fuera tan público iba a frustrar cualquier maquinación de este tipo, ya que hacerlo en las circunstancias actuales mancharía la reputación de sus clanes. Pero Temari no iba a tener esa opción. Para ella, el matrimonio era para toda la vida. O el suyo o el de Ren. «No tenemos por qué precipitarnos a la cama», argumentó Ren. «Me gustaría conocerte mejor primero. Deberíamos acostumbrarnos el uno al otro», y Ren le dedicó a la chica una sonrisa provocativa. «Estoy seguro de que te seduciré muy pronto». Lo afirmó con un tono desafiante, pues sabía que a Temari le costaba aceptar retos. «Ja. Sigue soñando». «No soy tan fácil», respondió Temari con descaro, tal como Ren esperaba. Dudaba que pudiera evitarlo. Era su forma de ser habitual. Pero tras su fingida expresión desafiante se escondía algo de conflicto. «Al menos, no a menos que el pueblo lo exija», dijo Ino, sin poder evitarlo, interrumpiendo mientras le daba un codazo a Temari, haciendo que la expresión de disgusto de la chica de cabello rubio se desvaneciera. «Ino», comenzó Hinata con severidad. «No le falta razón», suspiró Temari con resignación, dejándose caer un poco en el asiento. «Me preguntarán si perdí la virginidad». Tragó saliva nerviosamente, frotándose distraídamente la rodilla derecha con la mano y apartando la mirada de Ren. «Deberíamos terminar con esto de una vez», murmuró, sin poder reprimir un leve escalofrío. «Pues miente. Eres una kunoichi, ¿no?», dijo Ren con indiferencia, aunque con cierta exasperación por la situación. Él le estaba ofreciendo pacientemente una salida, y ella se negaba. En serio, la chica necesitaba aclarar sus prioridades. No era un santo. Además, su aspecto le resultaba muy atractivo.
Quería levantarla del sofá, cargarla sobre su hombro y llevarla a su habitación antes de tirarla en la cama. Sus protestas irracionales sin duda pusieron a prueba su autocontrol. ¿Y si insisten en consultar con ninjutsu médico?, retó Temari, provocando que Ren soltara un suspiro de resignación, para la silenciosa diversión de Ino y Hinata, que observaban la escena, moviendo la cabeza entre Ren y Temari como si su discusión fuera un partido de tenis particularmente apasionante. Pues diles que se vayan a la mierda. Se supone que eres su futura Kazekage, por el amor de Sage, chica. Ten un poco de dignidad. Diles que vayan a hablar conmigo y les aclararé rápidamente qué es asunto suyo y qué no. Eso finalmente dejó a la chica sin palabras al darse cuenta de que, en efecto, no exageraba y que tenía toda la intención de cumplir su palabra. Comentó casualmente que, como ninja de rango S, no tendría muchos problemas para poner en su sitio a la gente con unas cuantas palabras contundentes. Temari abría y cerraba levemente la boca mientras su mente daba vueltas, tratando de encontrar un argumento razonable, y en ese momento, simplemente por su obstinado deseo de discutir, no se le ocurría nada. Ren se acercó a ella en el sofá y tomó suavemente sus manos entre las suyas, captando su atención. Lo decía en serio, Temari. Algún día me pedirás que te lleve a la cama, no porque sea tu deber, sino porque es lo que deseas. Voy a seducirte. Como debe ser. Intentó decir lo más playboy que se le ocurrió, pero su galantería le falló justo en el peor momento, ya que la vergüenza se impuso y desbordó sus barreras internas, y se puso rojo como un tomate al darse cuenta de lo ridículo que sonaba antes de poder controlarse. Al oír sus palabras y ver su expresión sonrojada con sus ojos muy abiertos, las mejillas de Temari reflejaron involuntariamente el color rojo de las de Ren. Intentó responder, pero se dio cuenta de que la situación la superaba por completo y se quedó sin palabras. Bajó la cabeza antes de percatarse. Eso la avergonzó aún más. Y con un gemido interno, Temari finalmente se rindió, pues la humillación la había dejado sin fuerzas para seguir discutiendo. De acuerdo, dijo ella en voz baja con un tono ligeramente más agudo de lo normal, y Ren tuvo que cerrar los ojos mientras gemía internamente, molesto por todos los chillidos y chillidos que le llegaban desde dos direcciones a través del sello telepático. Exacto. Casi lo consigue. Da igual lo que digan los demás. Después de que Temari finalmente cedió, Ren fue arrastrado por las emocionadas Ino y Hinata justo después de que dejaran a Temari en la habitación de invitados junto a su dormitorio. La mañana siguiente transcurrió con tranquilidad. Y fue bastante incómoda para Ren, Hinata y Temari. Ren había activado el sello insonorizante de su habitación antes de que se descontrolaran el día anterior. Pero en algún momento, mientras Ren estaba demasiado ocupado con los lloriqueos de Hinata como para darse cuenta, a Ino se le ocurrió desactivarlo. Digamos que hacían bastante ruido y a Temari le costó conciliar el sueño. Cuando se encontraron en la cocina a la mañana siguiente, con Temari imitando a un panda por las ojeras, Ren y Hinata se dieron cuenta enseguida de que algo andaba mal, y no tardaron en descubrir qué era. Todos se quedaron paralizados, y durante los siguientes minutos se miraron fijamente como ciervos deslumbrados por los faros de un camión militar pesado. Fue entonces cuando Ino empezó a reírse como una hiena. Su diversión terminó unos instantes después cuando dio un gran trago al café preparado por el clon de Hinata, solo para descubrir que, en lugar de azúcar, 3 cucharadas de sal se habían colado misteriosamente en su bebida. Hinata le dedicó una sonrisa inocente y comentó: «Ay, incluso el chef más experimentado puede equivocarse a veces», lo que provocó que Ino hiciera pucheros durante el resto del desayuno. Pero siempre podría ser peor. A juzgar por la deliciosa taza de chocolate caliente que el clon de Hinata le sirvió a Ren mientras tarareaba, con crema incluida, la chica estaba de un humor increíblemente agradable esta mañana. Eso evitó que Ino sufriera una venganza aún más humillante. Más tarde, varios miembros de la delegación de Suna se mostraron curiosos sobre la intimidad de Temari, pero el asunto se resolvió tan fácilmente como Ren había insinuado. Fruncieron el ceño, se quejaron e incluso intentaron imponer su autoridad, pero una sonrisa alegremente desquiciada y la simple amenaza de detener el tiempo mientras se duchaban antes de enviarlos a la plaza principal de Konoha durante una semana entera bastaron para acallar cualquier protesta. No hubo ninguna prueba de virginidad para Temari ni nada parecido. Ren prefería creer que se debía más a su sonrisa amable y encantadora que a la amenaza. Por algún motivo, la delegación de Suna abandonó Konoha a la mañana siguiente. Ren concluyó que debían de ser personas increíblemente ocupadas, pero supuso que la responsabilidad no esperaba a nadie. Temari, Baki y Kankuro se quedaron en Konoha un poco más.
Durante la semana siguiente, Temari pasó la mayor parte del tiempo con Ren, y a veces también con Ino y Hinata, pero estas dos estaban bastante ocupadas con sus respectivos trabajos. Se veían sobre todo por las noches, y poco a poco, la tensión de Temari empezó a disiparse a medida que se sentía más cómoda en su presencia. Ren también intentó acercarse a Kankuro. Era el hermano de Temari y pasarían mucho tiempo juntos. Entablar amistad era lo más lógico. Y aunque no tenían mucho en común, se llevaron tan bien como cabía esperar. El gruñón Kankuro incluso le dio a Ren la charla sobre la pala, la versión del titiritero. Fue muy graciosa y a la vez muy instructiva sobre los diversos usos de los venenos y cómo colocar armas ocultas donde menos se espera. Mucha teoría, sin duda. Ren no se esperaba para nada que hubiera una hoja escondida en la entrepierna de esa marioneta. Apenas pudo contener la sonrisa. Ni siquiera la amenaza de que Gaara le diera la verdadera charla sobre palas logró arruinarle el buen humor a Ren. Eso lo hizo preguntarse. Incluso Baki compartió el almuerzo con ellos 2 veces durante esa semana. Fue el intento de Temari de presentarle a Ren a su sensei, quien, a pesar de su actitud estricta y severa, era más como un padre para ella que lo que Rasa jamás podría ser. Pero Baki no estaba de muy buen humor, a juzgar por sus gruñidos y murmullos evasivos. Ren estaba algo desconcertado, pero el hombre no le había dirigido ni una sola palabra durante esos almuerzos. Sin duda, aquello le recordaba los problemas que se avecinaban en Suna. Ninjas estúpidos y paranoicos con problemas de confianza del tamaño de un monumento Hokage inflado hasta la saciedad. Ren chasqueó la lengua y apartó la mirada de la espalda de Baki mientras este intercambiaba cumplidos con Tsunade, quien, a pesar de su sonrisa educada, no parecía muy contenta de tener que estar allí. Estaban a las puertas de Konoha. La semana había terminado y era hora de que Ren partiera con Baki, Temari y Kankuro quería decir, hacia tierras más lejanas. Ren no estaba muy contento con la idea de mudarse a vivir a un maldito desierto. Estaba muy a gusto con el clima más templado de Konoha. Pero al menos tenía algo de experiencia, pues imaginaba que el clima político de Konoha lo había preparado bien. Al fin y al cabo, era tan seco y desagradable como el desierto. Suponía que se sentiría casi como en casa en Suna. Pero más allá de eso, Ren tenía ideas, sellos que quería probar. Sellos que podrían ayudar a la población de Suna de muchas maneras. Sellos que podrían cultivar Sunagakure hasta lograr la autosuficiencia alimentaria. Con el tiempo. Sellos que podrían llevar su arte de marionetas a cotas superiores. La mayoría de estas ideas no habían sido probadas o eran solo eso, ideas en su cabeza, y sin duda tenían más de un defecto. Ren ni siquiera sabía si funcionarían como se esperaba. Pero esperaba que Sunagakure fuera un buen campo de pruebas. Si iba a vivir allí una parte importante de su vida, bien podía transformarla para que fuera habitable. Wow, eso sonó tremendamente arrogante. Hace unos años, Ren no se habría atrevido a decir cosas tan presuntuosas, pero con más conocimiento y experiencia con los sellos, a medida que su destreza aumentaba, ciertos obstáculos dejaron de ser, obstáculos. Desafortunadamente, el mayor problema que Ren preveía para mejorar Sunagakure sería su gente. Sabía que tendría que esforzarse mucho para ganarse su aprobación. Regalarles sus sellos no era una opción. Las figuras influyentes de Suna no lo respetarían de esa manera. Solo verían que era fácil manipularlo, y eso condicionaría su relación en el futuro inmediato. Ren quería evitar semejante malentendido. Arreglarlo parecía una tarea titánica. Pero supuso que lo pensaría mejor cuando llegara al momento y viera la gravedad de la situación. Sintiendo un impulso mental a través del sello telepático, Ren giró a la derecha, donde Temari se despedía de Ino y Hinata. Por supuesto, era todo un espectáculo para el público y los curiosos que habían acudido a despedirlas. El ligero empujón desvió la mirada de Ren más a la derecha, y parpadeó al darse cuenta de que Naruto Uzumaki se acercaba a él a grandes zancadas, con aspecto enfadado y a punto de llorar. Los labios de Ren se curvaron en una pequeña sonrisa divertida mientras alzaba una ceja hacia el chico que se detuvo frente a él y lo señaló acusadoramente con el dedo. Tú. ¿Cómo pudiste casarte mientras yo estaba en una misión? Y ahora te vas sin siquiera avisarme. Gritó Naruto indignado mientras Karin, con el ceño fruncido, salía de entre la multitud con expresión de hartazgo, los brazos cruzados sobre el pecho y mirando la nuca del chico con una mezcla de cariño y exasperación. Ren tarareó. Luego, con indiferencia, se encogió de hombros. Lo dijiste. Estabas fuera. Te envió una invitación. El hecho de que tuvieras una misión, extendió los dedos, más rápido de lo que Naruto pudo reaccionar, e Itachi se golpeó la frente entre risitas, parece un problema tuyo, mocoso.
Lo dijo en tono juguetón, sin mostrar ninguna intención maliciosa. Naruto intentó apartar la mano de Ren con irritación, pero Ren la retiró rápidamente, ya que no estaba a su alcance. Al notar la expresión de diversión en el rostro de Ren, Naruto hizo un puchero. No es justo. Oí que hubo un Ichiraku especial en tu boda y yo no estuve allí. Se quejó, y Ren no pudo evitar reírse. Por supuesto, eso es lo más importante para él. Eres todo un Uzumaki, dijo Ren con una voz llena de cariño exasperada. Oye. No hay nada de malo en eso, replicó Karin al mismo tiempo que Naruto inflaba el pecho. Y además estoy orgulloso de ello. El ambiente entre ellos mejoró con eso, al menos por un momento, hasta que Naruto bajó la cabeza y se removió un poco en silencio, como si estuviera a punto de decir algo pero no supiera cómo expresarlo. Bueno, eso sí que fue una novedad para Ren. Naruto no era de los que se cortaban un pelo al hablar. ¿De verdad tienes que irte?, logró decir finalmente, y la sonrisa divertida de Ren se desvaneció un poco, transformándose en una expresión ligeramente agridulce. Él no interactuaba mucho con Naruto. Y se sentía mal por ello. Porque entendía que, desde la perspectiva de Naruto, él y Hinata fueron los primeros en preocuparse por él. Solo cuando empezaron a ayudarlo mejoró en la academia. Era Ren quien de vez en cuando le compraba ramen. Y aunque no era muy frecuente, seguramente era algo preciado para Naruto. Eran Ren y Hinata quienes le daban consejos cuando tenía problemas con las técnicas. Ren le dijo que mejorara su control cuando se quejó de la técnica del clon. Hinata incluso lo ayudó a practicarla cuando se quejó de que era demasiado difícil. Para Ren, era una amistad muy informal. Para Naruto, era su primera amistad. Ren suspiró para sus adentros. Había sido bastante torpe por su parte no darse cuenta hasta que se marchaba de Konoha, ¿verdad? Ni siquiera pensó en cómo afectaría esto a la gente con la que trataba habitualmente, incluso Karin. Miró a la chica pelirroja, que permanecía en silencio detrás de Naruto, con la mandíbula tensa y los dedos clavados en la tela de sus mangas. Supuso que él también la había ayudado. La salvó de Orochimaru, la ayudó a establecerse en Konoha, e incluso su presentación a Naruto, que ahora era su novio, fue en parte culpa de Ren. Sí. Sí, de verdad que sí, suspiró Ren, esta vez no solo para sí mismo. Dejaré Konoha en tus manos, Naruto. Cuídala por mí, ¿de acuerdo? Todavía quieres ser Hokage, ¿verdad? Por supuesto. Conseguiré el sombrero de la abuela Tsunade antes de que te des cuenta, dijo Naruto, sorbiendo por la nariz y reprimiendo un hipo antes de intentar dedicarle a Ren una sonrisa radiante, aunque con algunas lágrimas de por medio. ¿Qué fue eso, mocosa?, gritó Tsunade de mal humor desde un lado, pero fue ignorada de inmediato. Ren extendió la mano y le despeinó ligeramente el cabello a Naruto. Cuida también de Karin. Puede que tenga problemas de ira, pero no es culpa suya. Es cosa de pelirrojos. Miró a la pelirroja, que le puso los ojos en blanco con una leve sonrisa que intentó disimular rápidamente. Claro que sí. La amo, exclamó Naruto con una sonrisa radiante que por un segundo se convirtió en una sonrisa juguetona mientras se inclinaba un poco más cerca. A pesar de sus problemas de ira, susurró en voz alta, ganándose un rápido pero débil golpe en la cabeza por parte de Karin. No tengo problemas de ira, dijo con énfasis. Violencia doméstica, gritó Naruto con un tono fingidamente lastimero mientras se agarraba la nuca. Estamos en público, dijo Karin con un suspiro cariñoso mientras le agarraba una mano y le rodeaba el codo con el brazo. Naruto jadeó mientras se apoyaba cariñosamente en ella. Y luego el abuso público. Eso es peor. No, no lo es, replicó Karin con suavidad. Los insultos públicos no son más que un saludo amistoso entre ninjas. Así no funcionan las matemáticas, Karin-chan, dijo Naruto, frunciendo el ceño confundido. Con esa lógica no se puede hacer ramen. Ren observaba su juego desde un lado con una sonrisa de satisfacción. Si había algo de lo que sabía que jamás se arrepentiría, era de haber presentado a esas dos amenazas. Encajaban a la perfección, como piezas de un rompecabezas torcido. Al menos una cosa en Konoha salió espectacularmente bien. Ren vislumbró de reojo al resto del equipo 7 entre la multitud, pero el único que le prestaba atención era Kakashi, que seguía con la cabeza medio enterrada en su libro. Sakura solo tenía ojos para Sasuke. Y Sasuke, con su spandex verde aprobado por Gai, miraba a Hinata como un perrito abandonado. Y esa era una situación en la que Ren no iba a meterse. Volvió a mirar a Kakashi e hizo lo correcto al hacerle una seña secreta de que te jodan en el lenguaje de signos Sambu. Eso le valió una rápida sonrisa con los ojos del hombre, que prácticamente significaba lo mismo, si Ren la había interpretado correctamente. Aja.
Con razón Kakashi les dedicaba esa sonrisa con los ojos a todos. Mientras tanto, Temari terminó su charla con Hinata e Ino decidió abrirse paso a zancadas hacia Ren como una estampida de elefantes, sin importar el obstáculo que representaba Naruto. Sin disculparse, lo apartó de su camino con una mirada rápida pero sutil de atrévete, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, ya tenía sus brazos firmemente aferrados a la cintura de Ren y estaba frotando su rostro contra su pecho. Te echaré de menos. Gritó con voz estruendosa, haciendo que incluso Ren se sintiera avergonzado por sus payasadas. Su mirada se dirigió hacia Temari, quien le dirigía a la rubia una expresión de total desdén. Pero ella sabía que se verían esa noche de todos modos. Los demás no lo sabían. ¿Por qué no puedo ir contigo? No es justo. Todo esto es culpa de Sarutobi. Ino hundió su rostro aún más en el pecho de Ren, y sus labios se crisparon al sentir la sonrisa de ella contra sus músculos pectorales, aunque su tono estaba lleno de dolor y sufrimiento. Echó un vistazo a Hiruzen, que parecía querer cavar un agujero para esconderse bajo las miradas que la multitud le dirigía. ¿Por qué tienes que dejarme? Ni siquiera estoy embarazada. Hinata empujó la cara de Ino contra el pecho de Ren, amortiguando sus palabras mientras dejaba escapar un suspiro de hartazgo y se frotaba la frente con la otra mano. Ya basta. Deja de avergonzarnos en público, Ino, dijo secamente antes de aflojar la presión que ejercía en la nuca de Ino. Sus dedos se enroscaron rápidamente en la coleta de Ino y tiró de su cabeza hacia atrás, con suavidad pero con la suficiente firmeza como para dejar claro que quería que soltara a Ren. Oye. No seas insensible, Ina. Estoy destrozada. ¿Quién sabe cuándo nos volveremos a ver? Se quejó Ino, pero soltó a Ren. Hinata la ignoró y prefirió abrazar a Ren, apoyando la frente en el hueco de su cuello. Yo también te echaré de menos, dijo, antes de susurrar con picardía. Al menos por ahora. Con una risita divertida ante su broma privada, Ren la rodeó con sus brazos y la abrazó, apoyando su mejilla contra su cabeza. Por unos instantes, los espectadores dejaron de existir para ellos, pero ese momento pasó rápidamente, e Hinata se alejó con un lenguaje corporal visiblemente reacio. No te preocupes. Le causaremos suficientes problemas al viejo Sarutobi por todos nosotros, dijo en voz lo suficientemente alta para que la oyeran quienes estaban alrededor, incomodando aún más a Hiruzen. Pero Ren tenía que reconocerlo, el anciano sabía cómo disimular su expresión y actuar como si nada estuviera mal. Nos veremos pronto, continuó Hinata, y Ren le sonrió mientras levantaba el brazo derecho hacia Ino. Sí, lo haremos, aceptó mientras Ino corría a abrazarlo, permitiéndole rodearla con su brazo derecho mientras ella se pegaba a su costado derecho de una manera que parecía muy natural. Ren le besó la frente y le acarició el cabello con cariño. Yo también te echaré de menos. Pequeña traviesa. No arruines Konoha mientras esté fuera, ¿de acuerdo? Solo una parte, respondió Ino con picardía mientras se dejaba llevar por su tacto. Fue entonces cuando un incómodo carraspeo interrumpió su momento. Ren giró la cabeza hacia él, solo para encontrarse con la mirada de Baki, que los observaba con ojos inexpresivos y vacíos. Tenemos que ponernos en marcha pronto, gruñó, mirando a Temari con cierta incomodidad. Pero Temari se limitó a negar con la cabeza con una leve sonrisa, comunicándole algo que lo tranquilizó. Aún así, eso no disminuyó su disgusto hacia Ren. Ren asintió con torpeza, cruzando la mirada con Temari, quien se encogió de hombros. Suspirando, soltó a Ino, ante sus protestas con pucheros. Ya veo, dijo asintiendo con la cabeza hacia Baki. Tras una última ronda de rápidas despedidas, Ren le levantó el pulgar a Naruto y le dijo que la próxima vez que lo viera quería que llevara el sombrero, aunque sabía que eso no iba a suceder. Le deseó suerte a Karin en sus esfuerzos por aprender los sellos e incluso se enteró de que la chica había conseguido recientemente un puesto de aprendiz con Tsunade en el ninjutsu médico. Eso fue sorprendente, pero Ren tenía que seguir adelante. Se despidió brevemente de los padres de Ino, de Choza e incluso de Shikaku, a quien consideraba más bien un conocido. Intercambió un cordial adiós con el padre de Hinata, y Hanabi también intentó despedirse de él de forma formal, lo cual resultó tan adorable que Hinata soltó una risita disimulada. Sasuke parecía enojado con él. Pero ese era un tema delicado que Ren no quería abordar. El chico perdió la perspectiva y, al enterarse de la boda, probablemente se dio cuenta de que Ren se estaba acostando con Hinata. Decidió que, por ahora, le bastaba con evitar ese problema. Con suerte, el chico Uchiha lo superaría. Con tal de que no lo hiciera enamorándose de Ino, todo estaría bien. Seguramente Ren no podía tener tanta mala suerte. Sakura prácticamente se le lanzaba encima al chico. Y no era tan fea como algunos en la vida anterior de Ren querían hacer creer.
De hecho, era guapísima. El pelo rosa le sentaba de maravilla. Su problema era que resultaba insoportable. Finalmente, Ren recibió un estímulo amable de Tsunade que, en sus oídos, sonó más como lárgate ya, para que pueda volver a Misake. Pero le dedicó un gesto de agradecimiento antes de dirigirse a Hiruzen. Por un instante, Ren sintió el deseo de usar su teletransportación como una vía de escape. De burlarse de todos y restregárselo en la cara para que vieran que esto era lo que Konoha había perdido por culpa de las maquinaciones de Hiruzen. Pero eso habría sido una estupidez supina y una muestra de miopía. Su teletransportación era su arma secreta más poderosa. Revelarla por una venganza mezquina solo le traería consecuencias negativas más adelante. Por no mencionar todos los problemas políticos que podría desencadenar entre Konoha y Suna. Sencillamente no mereció la pena. Aquí tienes, dijo Hiruzen, deslizando un sobre en las manos de Ren tras intercambiar unas cordiales despedidas. Ren parpadeó. ¿Qué es esto? Miró el sobre con desconcierto. Konoha solicita tus sellos. Puede que vayas a Suna, pero sigues siendo un ninja de Konoha y puedes abastecernos. Esperemos que no olvides tu aldea y nos proporciones suficientes sellos especiales para investigarlos adecuadamente, dijo Hiruzen con una sonrisa paternal, dejando a Ren atónito. Casi se le cae la mandíbula al ver la pura osadía de ese cabrón. Pero pronto se dio cuenta de que no podía negarse rotundamente a esa petición. Eso no le daría una buena imagen ante la multitud de habitantes de Konoha que lo observaban. Además, no tenía tiempo para preparar una buena excusa con tan poco tiempo de antelación. Y como no podía negarse del todo, Hiruzen lo tomaría como una promesa. Porque, claro, eso era lo que haría. Incluso si Ren no cumplía esa promesa una vez en Suna, lo más probable era que Hiruzen se pusiera pesado con el tema, quizá incluso molestando a Suna o Temari en el futuro. Resistiendo el impulso de arrojarle el sobre a la cara de Hiruzen, que mostraba una sutil sonrisa de suficiencia, Ren le dedicó una sonrisa forzada. Veré qué puedo hacer, pero no prometo nada. Al fin y al cabo, solo soy un Chunin, respondió con humildad, provocando que a Hiruzen se le contrajera la mejilla. Se estrecharon las manos con un apretón ligeramente más fuerte de lo necesario, y con eso, las despedidas terminaron. Mientras Ren, Temari, Baki y Kankuro salían por las puertas, saltando a las copas de los árboles, Ren activó el sello que le había puesto a escondidas a Hiruzen y se rió entre dientes al oír un fuerte grito a sus espaldas cuando el viejo lanzador de mierda recibió su regalo de despedida. Le propinó una buena patada en el trasero, lo suficientemente fuerte como para hacerlo saltar. Fin del capítulo.